Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la lectura de un cuento que ya les había prometido de Tomás Rivera que se llama Y no se lo tragó la tierra. De hecho, vamos a destinar varios meses a la lectura de cuentos porque hemos tenido muchas biografías y obviamente pues en la biografía no me da el tiempo para cubrir la vida del autor, luego analizar los cuentos, es mucho contenido. Entonces vamos a estar teniendo la lectura de varios cuentos que he elegido. Voy a empezar por Horacio Quiroga, por Emilia Pardo Bazán y evidentemente por Tomás Rivera. Voy a comenzar con el cuento Las Medias Rojas, No se lo tragó la tierra, tengo pensadas algunas novelas, en fin, varias opciones porque ustedes saben que en el campo de la educación hay mucho que analizar, así que si hay algún cuento en particular que ustedes quisieran que yo analizara en este canal, por favor déjenmelo en la casilla de los comentarios. También, si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que te suscribas a mi canal, me regales un like y compartas el link de este video con otras personas que estén tomando un curso de literatura y que a lo mejor pues le está siendo muy difícil. También les recuerdo a todos ustedes que ofrezco mis servicios como tutora completamente personalizada vía Meet para tener acceso a mis clases totalmente enfocadas en su tarea. Lo único que tienen que hacer es irse al botón unirme al lado de suscribirme. Ahí hay diferentes niveles. El nivel de 99.99 les da acceso a 5 horas de clases de dólares. El nivel de 249 a 10 y el nivel de 399 a 15. Estas horas pueden ser usadas en la revisión de las tareas, en explicarles algún tema, ejemplos si están elaborando un ensayo y no saben cómo escribir la tesis de ese ensayo, cómo hacer una buena introducción con un gancho, cómo soportar esta tesis con argumentos en el desarrollo, cómo manejar las citas directas y las indirectas, cómo hacer una buena conclusión, una buena lista de referencias, cómo titular adecuadamente, pues pueden contratar mi servicio y yo con todo gusto los apoyo. También les recuerdo a todos ustedes que tenemos nuevos videos los miércoles, los viernes y los domingos y también agradezco a la gente que envía donativo todos los meses para soportar la creación de contenido de español en casa. Muchas gracias a Janet, al Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Arelis y a Verónica, a todos ustedes que envían donativos todos los meses para soportar la creación de contenido de español en casa. Muchas gracias. Y si quieres volverte en patrocinador de mi contenido, lo único que tienes que hacer es irte al botón unirme y seleccionar el nivel de 2.49, 14.99 o 34.99 para realizar donativos a mi canal. También ya tenemos habilitado el botón de ovación por si ustedes quieren enviar cualquier tipo de donación, también los super chat, ustedes pueden donar lo que quieran. Y solamente les recuerdo que el tipo de apoyo que ofrezco es en la elaboración de ensayos, análisis crítico de obras literarias, redacción de párrafos, edición de textos, creación o análisis de poemas y elaboración de tesis monográficas de culminación a nivel de licenciatura, maestría o doctorado. Bueno, vamos a movernos entonces a algunos análisis importantes que tenemos que tener presente antes de la lectura del cuento. Lo primero antes de leer un cuento es investigar un poquito la biografía del autor, el movimiento literario al que pertenece, hacer un análisis del contexto histórico de la obra y identificar también los temas, porque esto es importante a la hora de comprender el texto. Entonces, el escritor de este cuento, Y no se lo tragó la tierra, se llama Tomás Rivera. Este autor nació en Texas en 1935. Es un escritor, o fue un escritor y profesor chicano que fue importante porque a pesar de que él nació en los Estados Unidos, sus padres eran mexicanos. Él desde pequeño trabajó en el campo con su familia, venía de una familia muy pobre, así que desde muy pequeño él trabajó en los campos arando la tierra. En Texas luego se movieron, bueno, Texas es parte de los Estados Unidos, luego se movieron a otra zona de los Estados Unidos y básicamente toda su obra es una obra de denuncia social, ¿no? De denuncia sobre los abusos que sufrían los campesinos, las personas que vienen de México y que pasaban mojado, los niños que también por la necesidad económica se veían forzados a laborar. Entonces, es muy importante entender que la obra de Tomás Rivera es una obra de denuncia social. Él era hijo de migrantes mexicanos, trabajadores agrícolas, que se habían desplazado ilegalmente a los Estados Unidos y ustedes saben que cuando una persona está ilegal, pues se le paga menos, se le maltrata. Él mismo fue un niño trabajador, trabajó en los campos junto con sus padres,
debido a que como eran muy pobres, él tenía que ayudar a su familia a generar un sustento. Además eran varios hermanos. Superó los obstáculos de la pobreza, la discriminación y dedicó su vida a la enseñanza y a escribir sobre los estragos que sufrían los inmigrantes. Fue fundador de la literatura chicana en los Estados Unidos, este tipo de literatura que narra precisamente las experiencias que tienen los mexicanos americanos en los Estados Unidos y, por supuesto, sus luchas económicas, sociales, políticas, los abusos que sufrían, principalmente en la población campesina. Su familia, de hecho, y este dato es muy importante, era parte del programa de Bracero, que era un programa de migrantes agricultores que iban de México a los Estados Unidos. Fue un programa que se impulsó en 1940, porque en los Estados Unidos no había mucha mano de obra, no había personas que estuvieran dispuestas a trabajar el campo y por eso tenían estos programas para llevarse campesinos, ¿no?, de una región a la otra. Obviamente, y por desgracia, esto venía acompañado de explotación, de abusos, como vamos a ver claramente en este cuento, donde hay una denuncia al trabajo infantil. En ese tiempo había mucha migración interna dentro de los Estados Unidos y el movimiento chicano estaba interesado en promover la simpatía, en hacer denuncias en pro de los derechos civiles de la población mexicana que se movía a los Estados Unidos y que sufría todo tipo de abusos en cuanto a que no se les pagaba la hora que merecían, no se les brindaba atención médica, se les sometía a muy malas condiciones de trato, de trabajo bajo el sol, largas horas, sin hidratarse. Entonces, ese es el sentido de toda la obra de Tomás Rivera y entender eso es importante porque nos va a ayudar a contextualizar mejor su obra. Él además fue parte del movimiento de los derechos del trabajador, encarnado en la figura de César Chávez, y fue un hombre muy comprometido con la causa de su pueblo, ¿no? Que recordemos, él era estadounidense, pero sus padres eran mexicanos. Él nace en suelo norteamericano, pero obviamente se sentía más mexicano que norteamericano. Bueno, ¿cuáles son los temas que nosotros vemos dentro del cuento que vamos a leer hoy? Porque esto también es importante. A la hora de leer un cuento hay que sacar los temas. Entonces, primero las sociedades en contacto, ¿no? Porque se refleja la lucha o el contacto entre la clase mexicana y la norteamericana, ¿no? En la figura de los niños que trabajan, los niños mexicanos, y el jefe, ¿no? El viejo, le llaman ellos, que representa obviamente al norteamericano. Vemos la asimilación, la marginación de una población sobre la otra, la diversidad cultural también, las divisiones socioeconómicas, porque los protagonistas del cuento y el protagonista del cuento en particular va a ser un niño que viene de una clase media, bueno, y yo diría más bien pobre, sí, porque trabajan en el campo, ¿no? En muy mala situación económica. También vemos el imperialismo en la figura del viejo, que es un personaje al que hacen alusión constantemente, nunca aparece en el cuento, pero obviamente pues lo critican, el viejo representa a los norteamericanos. También vemos el nacionalismo, el regionalismo, porque vamos a ver en el cuento muchas palabras que son propias de la comunidad mexicana. También entre las temáticas identificamos está el tiempo y el espacio, específicamente el individuo y su entorno, o sea, cómo un individuo lucha en un entorno hostil, la naturaleza y el ambiente, porque vamos a ver que está ambientado en el campo, vemos la fuerza de la naturaleza, el sol, el aire, el viento, entonces eso lo vemos claramente dentro del cuento. También vemos la dualidad del ser, es decir, la construcción de la realidad a través de la experiencia, la introspección, porque el protagonista se va a hablar a sí mismo en reiteradas ocasiones. Incluso va a haber una parte donde, y es todo el sentido del título, y no se lo trago a la tierra porque él va a renegar de Dios, ¿no? Entonces eso también lo vemos, ese diálogo interior. También la construcción del género, específicamente en la tradición y en la cultura, ¿no? Porque vamos a ver la fuerte tradición religiosa mexicana que tiene la familia del protagonista, ¿no? Que en los diálogos, en la conversación, no solo porque el cuento está escrito en español, sino porque tiene palabras que son propias de la población chicana. Entonces vamos a ver la importante influencia de la tradición y la cultura mexicana que obviamente permea toda la vida de este escritor.
Vamos a ver también el tema de las relaciones interpersonales, la comunicación que hay entre los niños y el protagonista y su madre, también la falta de comunicación, porque en el cuento él va a dejar de creer en Dios y él no se lo va a contar a la mamá, porque la mamá es muy religiosa. Vamos a ver las relaciones de poder entre los niños trabajadores y el viejo, que ya les decía que representa a la población norteamericana. Las relaciones familiares, cómo se ve mucho el respeto que le tiene a la mamá, le llama de usted. Entonces, esto es propio también de el tipo de familia al que pertenece. Una familia de campo, pero una familia con buena educación, ¿no? En el sentido que la educación a veces creemos que es la cantidad de idiomas que nosotros manejamos o si fuimos a Oxford, a Cambridge. En realidad la educación es más un aspecto moral que nos inculcan nuestros padres, ¿no? En la escuela a veces los padres dicen, porque el niño va a educarse. No, el niño va a ir a aprender, a llegar a la resolución de objetivos cognitivos, pero la educación, la formación realmente viene del hogar. Entonces eso lo vamos a ver claramente dentro del cuento, porque este niño no va a la escuela, pero sí recibe formación en valores por parte de su madre. Vamos a ver también, obviamente, la creación literaria, el texto y sus contextos, ¿no? Porque todo cuento es una creación literaria que tiene una intención. En este caso es un cuento breve con toda la intención de denunciar los abusos que sufría la clase trabajadora, específicamente proveniente de México, en suelo norteamericano. Bueno, vamos a movernos entonces al título Y no se lo tragó la tierra. Este título va a tener todo el sentido, esto es un cuento cíclico, porque va a iniciar con este título Y no se lo tragó la tierra y va a terminar, de hecho, se lo voy a probar aquí abajo, específicamente de la misma manera, ¿no? Todavía no me puedes tragar. Algún día sí, pero yo sí sabré. Entonces, vean ustedes esta construcción cíclica que iniciamos con un determinado título que hace clic con el cierre del cuento, ¿no? Esto es algo que es un estilo narrativo, es un estilo literario muy ocupado por muchos escritores a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, dice el cuento así. La primera vez que sintió odio y coraje fue cuando vio llorar a su mamá por su tío y su tía. A los dos les había dado la tuberculosis y a los dos los habían mandado a distintos sanatorios, es decir, a distintos hospitales. Los hospitales antes se le llamaban sanatorios. Luego, entre los otros hermanos y hermanas se habían repartido los niños y los habían cuidado a como había dado lugar. Luego la tía se había muerto y al poco tiempo habían traído al tío del sanatorio, pero ya venía escupiendo sangre. Fue cuando vio llorar a su madre cada rato. A él le dio coraje, porque no podía hacer nada contra nadie. Ahora se sentía lo mismo, pero ahora era su padre. Vean ustedes que hay al inicio del cuento la figura de la enumeración. ¿De la enumeración de qué? De tragedias, ¿no? El tío con tuberculosis, la tía con tuberculosis y ahora el padre. Hay una enumeración de las tragedias que está viviendo este protagonista. Luego viene un diálogo, dice así: si hubieran venido luego, mijo, vean ustedes aquí un regionalismo en la palabra mijo, no veían que su tata estaba enfermo, su tata es su padre, ¿no? Ustedes sabían muy bien que estaba picado del sol, ¿por qué no vinieron? Entonces, todas estas palabras son regionalismos, picado del sol, es decir, con insolación, enfermo, ¿no? Y estas palabras el escritor la pone con toda la intención de poner en el mapa la cultura mexicana. Básicamente eso es lo que él está haciendo. Pues no sé, nosotros como andábamos bien mojados de sudor, no se nos hacía que hacía mucho calor, pero yo creo que cuando está picado uno del sol es diferente. También aquí hay un poco el tema de la tradición, la cultura, lo que piensa la gente del campo, que se pica a la persona, es decir, que le da insolación, pero en realidad es una enfermedad. Yo, como quiera, sí le dije que se sentara debajo del árbol que está a la orilla de los surcos, pero él no quiso. Fue cuando empezó a vomitar. Luego vimos que ya no pudo asadonear y casi lo llevamos a rastra y lo pusimos debajo del árbol. No más, otro regionalismo, dejó que lo lleváramos. Ni repeló ni nada. Pobre viejo, pobre viejo. Vean ustedes aquí la figura de la reduplicación, de la repetición de las mismas palabras para dar un golpe al lector, o sea, para que nosotros pongamos atención a esa repetición de la palabra, ¿no? Que indica la tragedia familiar.
Anoche casi ni durmió. ¿No oyeron ustedes fuera de la casa? Se estuvo retorciendo toda la noche de puros calambres. Obviamente aquí debe haber un lenguaje hiperbólico, o sea, no habrá pasado toda la noche retorciéndose de puros calambres, pero obviamente aquí para darle un mayor sentido de tragedia lo utiliza el escritor. También en puros calambres, ¿no? Aquí vemos un epíteto, Dios quiera y se alivie. Aquí también vemos la presencia de la creencia religiosa de la persona que nos está hablando, de nuestro protagonista. Le he estado dando agua de limonada fresca todo el día, pero tiene los ojos como de vidrio. Vean ustedes aquí la figura del símil o la comparación. Recuerden ustedes que cuando están analizando un cuento, no solamente van a identificar los temas, no solamente van a hacer un análisis de contenido, de lo que quiere decir cada palabra, sino que además tienen que ir marcando las figuras retóricas o de pensamiento, como lo estoy haciendo yo al lado. Por eso, como siempre, en el link de la descripción le dejo el imprimible de la clase, por si ustedes lo quieren descargar. Entonces aquí está el símil o comparación. Si yo hubiera ido ayer a la labor, les aseguro que no me hubiera asoleado. Pobre viejo, vean aquí nuevamente la figura de la enumeración, le van a durar los calambres por todo el cuerpo a lo menos 3 días y 3 noches. Ahora, ustedes cuídense, no se atareen tanto, no le hagan caso al viejo si los apura. Yo les decía al inicio del en vivo que el viejo representa al norteamericano que los llevó a trabajar a esos campos en los Estados Unidos y que pues los maltrata, los somete a condiciones infrahumanas de trabajo. Aviéntenle con el trabajo. Como él no anda allí empinado, se le hace muy fácil. Entonces aquí vemos claramente, ¿no? Este también regionalismo, la figura del patrón encarnada a través del viejo, que aunque nunca habla dentro del cuento, es también un personaje porque encarna todo un concepto, ¿no? Una idea del abusador. Le entraba más coraje cuando oía a su papá gemir fuera del gallinero. No se quedaba adentro porque decía que le entraban muchas ansias. Apenas afuera podía estar donde le diera el aire. También podía estirarse en el zacate y revolcarse cuando le entraban los calambres. Luego pensaba en que si su padre se iba a morir de la soleada. Oía a su papá que a veces empezaba a rezar y a pedir ayuda a Dios. Primero había tenido esperanzas de que se aliviara pronto, pero al siguiente día sentía que le crecía el odio, ¿no? Y más cuando su mamá o su papá clamaba por la misericordia de Dios, ¿no? Aquí vemos claramente una imagen que nos indica cómo él se estaba sintiendo, ¿no? Y que también apela al sentido del oído, porque dice, oía a su papá que a veces empezaba a rezar y a pedir ayuda a Dios. Aquí hay imágenes auditivas. También esa noche los había despertado ya en la madrugada los pujidos de su papá. Y su mamá se había levantado y le había quitado los escapularios del cuello y se los había lavado. Vean aquí cómo hay un contexto de todas las creencias religiosas, la fe en Dios que tiene esta familia. Luego había prendido unas velitas, pero nada, era lo mismo de cuando su tío y su tía. Entonces claramente queda aquí evidente el tema de que esta familia chicana, esta familia mexicana, cree en Dios. Y entender esto va a ser importante porque cuando el protagonista reniega de Dios, ¿no? Lo piensa en su corazón, en su mente, pero no se lo comunica a nadie para no incomodar a sus padres, ¿no? Que son muy creyentes. Y entonces dice el niño, ¿qué se gana mamá con andar haciendo eso? ¿A poco cree que le ayudó mucho a mi tío y a mi tía? ¿Por qué es que nosotros estamos aquí como enterrados en la tierra? Que hay un símil o comparación, ¿no? Dice que ellos están como enterrados en la tierra, o sea, como muertos en vida. O los microbios nos comen o el sol nos asolea. Evidentemente aquí hay claramente una personificación, ¿no? Los microbios nos comen o el sol nos asolea. Pues obviamente también hay un lenguaje hiperbólico, ¿no? Porque en realidad es imposible que por mucho calor, tierra que los rodee, los microbios los coman, pero se entiende muy bien lo que él está haciendo, ¿no? Está exagerando un poco la situación para que nosotros empaticemos con él. Siempre alguna enfermedad y todos los días trabaje y trabaje. ¿Y para qué? Ven ustedes aquí como hay una enumeración también de preguntas. Vean, ¿qué se gana haciendo eso? ¿A poco cree que le ayudó mucho a mi tío? Ven, hay una enumeración de preguntas, de cuestionamientos que le hace el protagonista a su madre.
¿Para qué?, le pregunta. Pobre papá, él que le entra parejito. Yo creo que nació trabajando. Obviamente esto es una hipérbole, porque nadie nace trabajando, bueno, eso es imposible, pero que nos da una idea que desde niño su padre también era sometido al trabajo infantil, porque el protagonista va a ser un niño, ¿no? Uno de varios hermanitos, el mayor de varios hermanos, pero un menor de edad, o sea, un niño de 13 años, 14 años. Como dice él, apenas tenía los 5 años y ya andaba con su papá sembrando maíz, ¿no? Entonces vean ustedes el tema del trabajo infantil, que está muy fuerte dentro del cuento, ¿no? Y cómo el padre fue un niño trabajador y los hijos también van a ser niños trabajadores, ¿no? Como una manera de no romper esa línea generacional. Tanto darle de comer a la tierra y al sol y luego, ¡zas!, un día cuando menos lo piensa, cae asoleado. Bueno, aquí también hay otro lenguaje hiperbólico, una hipérbole, no tanto darle de comer a la tierra y al sol y luego, ¡zas!, un día cuando menos lo piensa, cae asoleado. Bueno, obviamente no le daban de comer al sol ni a la tierra. Es una manera de decir para acrecentar ese sentimiento de frustración. Y uno sin poder hacer nada. Y luego ellos rogándole a Dios, ¿no? Vean el uso del elipsis, puntos suspensivos aquí. Hay una interrupción del discurso que indica que él está dudando de que Dios exista, ¿no? Entonces, y luego ellos rogándole a Dios, puntos suspensivos. Si Dios no se acuerda de uno, punto suspensivo. Yo creo que ni hay puntos suspensivos. No, mejor no decirlo. A lo mejor empeora papá, ¿no? El miedo que tiene nuestra protagonista, que si habla contra Dios hay alguna consecuencia. Y también vemos aquí el concepto de Dios, además de controlador de nuestra vida, un Dios castigador, ¿no? Un Dios que nos está vigilando para regañarnos cuando actuamos mal. Entonces se ve el protagonista que siente miedo de la ira de Dios, ¿no? Pobre, siquiera eso le dará esperanzas. Su mamá le notó lo enfurecido que estaba y le dijo por la mañana que se calmara, que todo estaba en las manos de Dios, ¿no? Otro aspecto cultural, esto es algo que se estila mucho en los países en Latinoamérica, dejarlo todo en manos de Dios. Todo depende de Dios, ¿no? Ese tema de dejar un poco esta responsabilidad en nuestras acciones y traspasársela a un Dios que ha decidido nuestra vida previamente. Y que su papá se iba a aliviar con la ayuda de Dios, ¿no? Vean la reduplicación de la palabra Dios, también la vimos arriba, Dios, 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 Dios. No es algo arbitrario, o sea, no es simplemente que el escritor lo quiere mencionar, es que él más adelante en el cuento va a poner en duda la imagen de Dios que tiene el protagonista y por tanto quiere sembrar la duda también en sus lectores, ¿no? Entonces, sigo en la lectura. No, hombre, usted cree a Dios, estoy seguro, no le importa nada de uno. Vemos otro regionalismo aquí. No, hombre, usted cree a Dios, estoy seguro, no le importa nada de uno. Y viene nuevamente una enumeración de preguntas, una interrogación retórica en forma de enumeración. A ver, dígame, ¿usted si papá es de mal alma o de mal corazón? Vean ustedes aquí la reduplicación mal. Dígame usted si él ha hecho mal a alguien, ¿no? Sigue, ¿no?, la contraposición de la idea de Dios, bondad, ser castigador y del mal, ¿no? Y sus consecuencias. Pues no, nuevamente un regionalismo mexicano. Ahí está. Luego, ¿y mi tío? Usted dígame. Ahora sus pobres niños son epítetos sin conocer a sus padres. ¿Por qué se los tuvo que llevar? O sea, dijo arriba que los tíos habían muerto de tuberculosis también. No, hombre, a Dios no le importa. Poco de uno, los pobres, ¿no? Aquí también se nos revela este contexto duro del protagonista, que es un niño en total pobreza, ¿no? A ver, ¿por qué tenemos que vivir aquí de esta manera? ¿Qué mal le hacemos a nadie? Usted tan buena gente que es y tiene que sufrir tanto. Entonces vemos aquí claramente la figura literaria de la enumeración. Este niño está molesto. No entiende por qué su familia tiene que sufrir tanto, tiene que padecer enfermedades, trabajar bajo el sol largas jornadas y terminar enfermo o muerto, ¿no? Y le contesta a la madre, ay hijo, no hables así,
no hables contra la voluntad de Dios, ¿no? Aquí vemos la repetición importante, no hables, no hables, no. La madre tratando de controlar esas ideas de su hijo, que seguramente en su pensamiento de cristiana va contra Dios. Bueno, y sí, pues en cierta forma sí va contra Dios. Mi hijo, vemos otro regionalismo, no hables así, por favor, que me das miedo. Hasta parece que llevas el demonio entre las venas ya. Obviamente aquí hay un hipérbole, el muchacho no puede llevar el demonio entre las venas, no se puede llevar un demonio entre las venas, pero es una manera de la madre decirle, cálmate, o sea, porque estás muy molesto, te estás dejando llevar por la situación. Entonces hay una hipérbole, ¿no? Les recuerdo que siempre al ladito de la figura retórica les dejo el nombre. Pues a lo mejor así siquiera se me quitaría el coraje. Ya me canso de pensar, ¿por qué? ¿Por qué usted? ¿Por qué papá? ¿Por qué mi tío? ¿Por qué mi tía? ¿Por qué esos niños? Dígame usted por qué. ¿Por qué nosotros nomás, un regionalismo, enterrados en la tierra como animales, sin ninguna esperanza de nada? Vean nuevamente la figura de la enumeración aquí, de la interrogación retórica, el conjunto de preguntas que el protagonista va uniendo. ¿Por qué usted? ¿Por qué papá? ¿Por qué mi tío? ¿Por qué mi tía? ¿Por qué sus niños? Dígame usted, ¿por qué nosotros nomás enterrados en la tierra como animales? También vemos aquí el figura del símil o comparación a través del nexo común. Se está comparando él mismo y a su familia como si fueran animales. Y obviamente nos está dando a entender que el trato que reciben en esas jornadas de trabajo es como si fueran animales, ¿no? Animales de carga. Sabe que las únicas esperanzas son las de venir para acá cada año. También nos da otro dato importante, que ellos tienen que emigrar de México a los Estados Unidos a trabajar en el campo porque en su propio país no encuentran trabajo. Entonces también un poco esto de las sociedades en contacto, de cómo en estos países ricos normalmente se busca mano de obra para que, proveniente de otros países, para hacer el trabajo que los originarios de un país no quieren hacer. Nos está mostrando esa realidad, esa triste realidad económica que vivimos casi todos en Latinoamérica, ¿no? Una situación económica difícil que nos obliga a emigrar. Y como usted misma dice, hasta que se muere uno, descansa. Aquí hay algo bien curioso. Hay una antítesis. No lo marqué al lado, pero ahora que estoy leyendo hay una antítesis. Hay una antítesis clara. ¿Por qué? Porque en teoría morir es descansar hasta cierto punto, pero morir es perder la alegría de vivir, ¿no? Es perder la oportunidad de seguir adelante, ¿no? Y vemos esta contraposición de la muerte percibida como algo malo a entendida como descanso, ¿no? En teoría, cualquiera de nosotros vería la muerte como una gran tragedia, ¿no? Como algo malo. Pero vean ustedes que el protagonista más bien ve la muerte como una liberación. Hay una antítesis entre el concepto de muerte, que la mayoría de nosotros tenemos entendido como una tragedia, como algo que no se desea, y el descanso, ¿no? Y vemos que él juega con estos conceptos para indicarlos esta idea de que cuando una persona sufre mucho, tiene una situación económica muy difícil, a veces piensa que la muerte es el único descanso, ¿no? Porque este niño no puede dejar de trabajar, porque si deja de trabajar, no puede comer, y si no puede comer, muere, ¿no? Yo creo que así se sintieron mi tío y mi tía, y así se sentirá papá. O sea, frustrado contra Dios y contra la vida, ¿no? Así es, mi hijo, otro regionalismo. Solo la muerte nos trae el descanso a nosotros. Y ven ustedes cómo la madre aprueba esta idea de que la muerte es lo único que les va a traer descanso porque ellos son muy desgraciados. Y luego le pregunta el niño, ¿pero por qué a nosotros? ¿No? Aquí viene una interrogación retórica. Aquí está claramente la pregunta. Recuerden ustedes que puede haber una interrogación retórica, puede haber una enumeración exclamativa, y esto lo marca el uso de los signos de puntuación, ¿no? Aquí tenemos claramente los signos de interrogación, por tanto es una interrogación retórica. Pues dicen que, y aquí hay una interrupción del discurso, hay una elipsis, un quiebre del discurso, ¿no? No me diga nada, ya sé lo que me va a decir, que los pobres van al cielo, ¿no? Nuevamente vean ustedes cómo él va a este concepto original, ¿no? Que de los pobres será la misericordia de Dios. Entonces él está obviamente
poniendo en duda todas estas ideas culturales que le ha pasado su madre, porque él me entiende por qué si Dios es bueno, todopoderoso, misericordioso, porque si ellos simplemente están trabajando para ganarse el sustento, ¿por qué razón tienen una vida tan desgraciada? ¿No? Recordemos que este cuento tiene toda la intención clara de hacer una denuncia social. Ese día empezó nublado y sentía lo fresco de la mañana rozarle las pestañas mientras empezaban a trabajar él y sus hermanos. Vean aquí la buena imagen visual que nos está creando el narrador. Nos estamos imaginando. Ese día empezó nublado, sentía lo fresco de la mañana, o sea, parecía ser un día bueno, positivo, sentía el fresco de la mañana, mientras empezaban a trabajar él y sus hermanos. Y nos hacemos la idea de los hermanitos trabajando en el campo, con el pico y la pala, bajo el solazo, ¿no? La madre había tenido que quedarse en casa a cuidar al viejo. En este caso, este contexto de viejo no es viejo de patrón, sino padre del niño. Así que se sentía responsable de apurar a sus hermanos. También nos da otra información importante, que todos los hermanitos se ven obligados a trabajar por la pobreza de los padres. Por la mañana, a lo menos por las primeras horas, se había aguantado el sol, pero ya eran las 10:30. Pero ya era para las 10:30, limpió el cielo de repente y se aplanó sobre todo el mundo. Vean aquí claramente la hipérbole, está muy bien creada, dice, se había aguantado el sol, pero ya para las 10:30 limpió el cielo de repente y se aplanó sobre todo el mundo. Sabemos que esto es un lenguaje hiperbólico, no el cielo, pues no va a limpiar el cielo, no va a aplanar sobre el mundo, pero que nos está dando esa idea de que hay un calor intensísimo, ¿no? Empezaron a trabajar más despacio porque se les venía una debilidad y un bochorno si trabajaban muy aprisa. Luego se tenían que limpiar el sudor de los ojos cada rato porque se les oscurecía la vista. Vean claramente esta imagen sensorial, ¿no? Aquí claramente cuando él dice, luego se tenían que limpiar el sudor, ¿no? Este movimiento que hace uno cuando está sudando, esto es obviamente una imagen táctil, ¿no? Porque nos imaginamos al protagonista haciendo este movimiento, porque se le oscurecía la vista. Hay también una hipérbole, porque él nos quiere decir que era tanto el sol, el calor, el bochorno, el ambiente caliente que prácticamente no podía ver. Cuando vean oscuro, muchachos, le dice a los hermanos, párenle de trabajar o denle más despacio. Cuando lleguemos a la orilla, descansamos un rato para coger fuerzas. Ya va a estar caliente hoy, que se quedara nubladito así como en la mañana, ni quien dijera nada. Vean aquí el símil o comparación claramente, que el sol está acercándose al mediodía y que obviamente se está poniendo más caliente, ¿no? En la mañana obviamente los rayos del sol están más débiles, y cuando se está acercando a las 12 del mediodía, cada vez se intensifica, ¿no? Eso es lo que él nos quiere transmitir y de verdad que lo logra, o sea, porque nos imaginamos esos niños pequeños arando la tierra. Recuerden que ese día el padre no los ha podido acompañar porque está enfermo. Y está este hermanito mayor, que no debe pasar los 13, 14 años, que está asumiendo la responsabilidad del cuidado de sus hermanos menores, porque sus padres no están. Algo muy trágico, ¿no? Este tema del trabajo infantil. Pero nada, ya aplanándose el sol, ni una nubita se le aparece de puro miedo. Vean claramente aquí la personificación, ¿ok? Como si las nubes no se le pudieran aparecer al sol porque le tienen miedo. Sabemos que las nubes no pueden tener miedo, quienes tenemos miedo son las personas, entonces claramente el autor nos está construyendo una muy buena personificación aquí, ¿no? Dice, las nubes le tienen miedo al sol, ¿no? Y se escapan, y por eso es que está tan brillante el sol, ni siquiera las nubes nos protegen. Para acabarla de fregar, otro regionalismo, este fregar es como de arminar, ¿no? Para acabarla de fregar, aquí acabamos para las 2 y luego tenemos que irnos a aquella labor que tiene puro lomerío. Nuevamente aquí otro regionalismo, ¿no? Puro es un sinónimo de muy, ¿no? O sea, a otra labor que ocurre en las lomas, ¿no? Porque ellos son campesinos. Arriba está bueno, pero cuando estemos en la bajada se pone bien sofocado. Ahí no ventea nada de aire, casi ni entra el aire, ¿se acuerdan? O sea, vean ustedes también nuevamente un lenguaje hiperbólico. Dice, ahí es como si no hubiera aire, ¿no? Es posible, porque el aire sabemos que está en todos lados,
pero hay un hipérbole y nos transmite, ¿no?, esa sensación de calor, de sudor, de falta de aire, de cansancio, de esas condiciones climáticas adversas. Y luego viene la interrogación retórica. ¿Se acuerdan?, le dice a los hermanos, y ellos contestan en coro, sí. Ahí nos vamos a tocar lo mero bueno del sol. Nomás toman bastante agua cada rato. No le hace que se enoje el viejo, ¿no? Entonces, nuevamente otro regionalismo, nos indica que ellos tomen agua, no se vayan a enfermar. Y si ya no aguantan, me dicen, luego, nos vamos para la casa. Ya vieron lo que le pasó a papá por andar aguantando. El sol se lo puede comer a uno. Evidentemente aquí una clara personificación, como si el sol pudiera comerse a las personas, cosa que sabemos que es imposible. Le está aquí el escritor, el protagonista, atribuyendo cualidades humanas al sol, como si pudiera comer, porque es imposible, quienes comemos somos las personas. Entonces se ve él, ¿no?, preocupado por los hermanitos, tratando de cuidarlos para que ellos no sufran la misma insolación del padre. Así como habían pensado, se habían trasladado a otra labor para las primeras horas de la tarde. Ya para las 3 andaban todos empapados de sudor. Hay un lenguaje hiperbólico, evidentemente no estarán del primer pelo al último empapadísimos, empapados en sudor. Hay una exageración que nos transmite esa idea de calor, ¿no? Pero casi que nos sentimos en el cuento como dentro de un horno. No traían una parte de la ropa seca, cada rato se detenían. Igual aquí otra hipérbole, ¿no? ¿Será que ninguna parte de la ropa esté seca? Bueno, probablemente sí, pero entendemos ese sentido de calor, de sofocación. A veces no alcanzaban respiración, luego veían todo oscuro y les entraba el miedo a solearse, pero seguían, ¿no? Nuevamente ven cómo, nuevamente hiperbólico, se le ponía todo oscuro de la insolación, les entraba miedo. Y a pesar de esto adverso, siguen trabajando porque no les queda más opción que trabajar para que les paguen el día y llevar ese poco dinero a su hogar. Y el hermano le pregunta a los chiquitos, ¿cómo se siente? No, hombre, le dice los hermanitos, ¿no? Otro regionalismo aquí, hace mucho calor, pero tenemos que seguirle, siquiera hasta las 6 para que les paguen el jornal completo. No más que esta agua que traemos ya no nos quita la sed. Ven ustedes aquí nuevamente esa hipérbole, o sea, es tanto el calor que en que toman agua, es como si el agua no les quitara la sed. ¿Cómo quisiera un frasco de agua fresca? Aquí tenemos el epíteto, fresquecita, acabada de sacar de la noria, o una coca bien helada. Entonces, ven ustedes aquí claramente agua fresca, el epíteto aquí, o la coca bien helada. O sea, ¿cómo está la coca? Que es el sustantivo, helada, ¿no?, que es el adjetivo. Entonces, esta es la construcción del epíteto. ¿Estás loco? Como si eso, con eso sí te asolea. ¿Estás loco? Con eso sí te asoleas. No más, no le den muy a prisa, a ver si aguantamos hasta las 6, me dicen. Entonces él, ¿no?, cuidando siempre a los hermanitos. A las 4 se enfermó el más chico. Tenía apenas 9 años, imagínense que el más pequeño era muy chiquito, 9 años. Pero como ya le pagaban por grande, trataba de emparejarse con los demás. Aquí vemos claramente la figura de la antítesis, ¿no? Es un niño, es chico, ¿no?, en contraste con grande, no debería estar trabajando. Esa antítesis lo hace para acentuar esas duras condiciones del trabajo infantil, pero lo tiene que hacer porque además le pagan como grande, ¿no? Empezó a vomitar y se quedó sentado, luego se acostó. Vean ustedes aquí cómo se siente el niño, luego se acuesta. Hay una antítesis entre esos movimientos porque está sofocado del calor. Corrieron todos a verlo atemorizados. Parecía como si se había desmayado y cuando le abrieron los párpados tenía los ojos volteados al revés, ¿no? Fuerte esa figura, esa imagen visual, porque nos imaginamos al niño desmayado, cómo le abren los ojos los otros hermanitos, que además son niños, y ve que esos ojos están como volteados al revés, ¿no? Entonces parecía, y también está el símil aquí a través del nexo como, parecía como que se había desmayado y cuando le abrieron los párpados tenía los ojos volteados al revés, ¿no? A través del coma está ese símil ahí. El que se le seguía en edad empezó a llorar, pero le dijo luego, aquí hay una reduplicación, que se callara y que ayudara a llevarlo a casa. Parecía que se le venían calambres por todo el cuerpecito. Lo llevó entonces cargado él solo y se empezó a decir otra vez por qué, ¿no? Vemos este niño que ha puesto en duda la existencia de Dios, que le ha reclamado a la madre
por qué le pasan tantas tragedias a toda la familia, al tío, a la tía, al padre, y que ahora le está pasando a uno de sus hermanos, a los cuales él estaba cuidando, ¿no? Y viene nuevamente el tema de la interrogación retórica. ¿Por qué papá y luego a mi hermanito apenas tiene los 9 años? ¿Por qué? Ven siempre ese por qué, por qué. ¿Por qué tienes que trabajar como un burro enterrado en la tierra? Vean ustedes nuevamente el símil. Papá, mamá y mi hermanito, ¿qué culpa tienen de nada? Entonces vemos claramente nuevamente el tema del trabajo infantil, de cómo aunque su hermano es un niño de 9 años, aún así tiene que ir a trabajar a ganarse el sustento. Cada paso que daba hacia la casa le retumbaba la pregunta ¿por qué? Como a medio camino se empezó a enfurecer y luego comenzó a llorar de puro coraje. Aquí está el regionalismo, ¿no? De mucho coraje, de puro coraje. Sus otros hermanitos no sabían qué hacer y empezaron ellos también a llorar, pero de miedo. Luego empezó a echar maldiciones y no supo ni cuándo, pero lo que dijo lo había tenido ganas de decir desde hacía mucho tiempo. Maldijo a Dios, ¿no? Algo que ya veíamos al inicio del cuento, que le estaba poniendo en duda la existencia de Dios, la generosidad de Dios y finalmente lo maldice. Y vean lo que pasa. Al hacerlo sintió el miedo infundido por los años y por sus padres, ¿no? Nuevamente el tema cultural, ¿no? Ese miedo a Dios que le había enseñado su madre y su padre. Por un segundo vio que se abría la tierra para tragárselo. Obviamente esto es un imposible, no se puede abrir la tierra para tragárselo, es un lenguaje hiperbólico que está queriendo decir que él pensó que Dios lo iba a castigar, ¿no? Luego se sintió andando por la tierra bien apretada, más apretada que nunca. ¿No? Esta es la repetición de apretada, que nos da la idea de esa tierra seca, compacta, ¿no? Entonces le entró el coraje de nuevo, o sea, la rabia, y se desahogó maldiciendo a Dios. Vean ustedes aquí la construcción muy buena de la derivación. No es la repetición de exactamente la misma frase, no es maldijo, maldijo, sino maldijo maldiciendo a Dios. Entonces tenemos aquí obviamente una derivación, ¿no? Que es la figura retórica, donde no se reduplica exactamente la misma palabra, sino que palabras derivadas, ¿no? De maldecir, maldijo, maldiciendo, ¿no? Cuando vio a su hermanito ya no se le hacía tan enfermo. No sabía si habían comprendido sus otros hermanos lo grave que había sido su maldición. Vean ustedes que sí repiten mucho la palabra maldición, aquí maldición, ¿no? Hay una reduplicación de la palabra maldición. Esa noche no se durmió hasta muy tarde, ¿no? Tenía una paz que nunca había sentido antes. ¿Será que tendría una paz que nunca había sentido antes? Bueno, hay un sentido hiperbólico, pero lo que nos quiere decir el autor es que tenía tanto coraje y tanto odio contra Dios que esa maldición de Dios es lo que le hizo a él entrar en paz. Esto no es, ustedes saben, un canal creyente ni nada de eso. Simplemente estamos haciendo la lectura. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento de nuestras vidas no nos hemos preguntado o no hemos dudado de la existencia de Dios? Es lo que está haciendo el protagonista, totalmente genuino, ¿no? Como se dice, tenía una paz que nunca había sentido antes, un sentido hiperbólico. Le parecía que se había separado de todo, ¿no? De la realidad, de su tragedia, de la pobreza. Ya no le preocupaba ni su papá ni su hermano. Todo lo que esperaba era el nuevo día, la frescura de la mañana. Aquí en nuevo día tenemos un epíteto y vean ustedes que pareciera que maldecir a Dios lo ha liberado. Le ha traído paz a su espíritu. Vamos a ver más adelante por qué. Para cuando amaneció, su padre estaba mejor. O sea, contradictoriamente, el castigo que Dios le podía infringir dañando a su padre, a su madre, a su hermano, no ocurre. Y más bien, después de esta maldición, pareciera que todo va mejor porque él ha aceptado su realidad y que él al final es el dueño de su propio destino. Seguimos. Ya iba de alivio. O sea, el padre está curándose. A su hermanito también se le fueron de encima los calambres. Se sorprendía cada rato por lo que había hecho la tarde anterior, que era maldecir a Dios, si ustedes recuerdan. Le iba a decir a su mamá, pero decidió guardar el secreto, ¿no? Vean ustedes cómo personifica el secreto, como si pudiéramos guardar un secreto, cuando en realidad lo decimos así, guárdame el secreto, no le digas a nadie, pero en realidad esto es una personificación porque el secreto no es algo que podemos guardar. Guardar significa meter algo dentro de otra cosa, esconder, proteger, guardar en una mochila, en una cartera.
pero entendemos todo el sentido de lo que él quiere decir, ¿no? Guardar el secreto, es decir, mantener el secreto para sí. Solamente le dijo que la tierra no se comía a nadie, ni que el sol tampoco. Ven ustedes nuevamente una personificación de la tierra, como si la tierra pudiera comerse, ¿no? Como si el sol pudiera comer a alguien, que además tiene un sentido figurado, porque cuando ellos dicen solamente le dijo que la tierra no se comía a nadie, ni que el sol tampoco, lo que quiere decir el niño es que ellos tenían ese concepto de que la tierra se los comía por el sol, ¿no? Porque ellos morían cultivando la tierra bajo el sol, ¿no? Entonces aquí vemos claramente la personificación, ¿no? La figura aquí muy bien construida. Solamente le dijo que la tierra no se comía a nadie, ni que el sol tampoco. Vamos a seguir. Salió para el trabajo y se encontró con la mañana bien fresca. Había nubes y por primera vez se sentía capaz de hacer y deshacer cualquier cosa que él quisiera. Ven ustedes muy bien la imagen visual que está construida aquí. Nos los imaginamos a él despertándose, la mañana estaba fresca, había muchas nubes. Ven cómo nos imaginamos lo que está viendo el protagonista, ¿no? Y por primera vez se sentía capaz de hacer y deshacer cualquier cosa que él quisiera. Ven ustedes aquí el buen uso de la antítesis, hacer versus lo contrario, que es deshacer. Y esa es también una figura retórica o de pensamiento. Vio hacia la tierra y le dio una patada bien fuerte y le dijo: todavía no me puedes tragar. Algún día sí, pero yo ni sabré. Vean ustedes aquí cómo vuelve a reduplicar todavía no, todavía no. Vean ustedes cómo personifica la tierra, porque dice que le habla a la tierra, ¿no? Y nos imaginamos efectivamente ese niño laborando con los hermanos bajo el sol y que mira la tierra enojado, ¿no? Con coraje, y le habla directamente. La personifica, porque ninguno de nosotros le puede hablar a la tierra, no le podemos hablar al sol, a las nubes, le podemos hablar a otra persona, pero claramente se entiende ese diálogo, ¿no? Que él está teniendo con la tierra. Y le dice algo bien interesante que le va a dar fin a la historia. Todavía no me puedes tragar. Algún día sí. ¿Qué mensaje está implícito aquí? Que cuando él muera, la tierra sí lo va a tragar, ¿no? En este momento no, porque está vivo. Algún día sí. Algún día sí que, algún día sí la tierra lo va a tragar, pero yo ni sabré. Obviamente, porque cuando nosotros nos morimos, o sea, muchas veces no somos conscientes de ese instante, o vamos a dejar de ser conscientes de ese instante en que pasamos de la vida a la muerte. Eso es lo que quiere decir él. Todavía no me puedes tragar porque estoy vivo, porque estoy sano trabajando. Algún día sé que me tragarás cuando yo me muera, pero yo ni siquiera lo sabré, porque la muerte es algo que ocurre en un estado de inconsciencia total, de muerte, ¿no? Que en parte así se define la muerte, ¿no? La pérdida de la conciencia. Entonces, obviamente, aquí también hay una figura que se conoce como apóstrofe. El apóstrofe es cuando dentro de un cuento el protagonista, el escritor, nos habla directamente a nosotros, no le habla directamente a algo también que está en el cuento. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Le está hablando a la tierra directamente, hay un apóstrofe aquí. Vemos también el leitmotiv en la repetición de tragar, porque recordemos que el cuento se llama Y no se lo tragó la tierra, ¿no? El leitmotiv aquí claramente en la repetición de ese miedo a que la tierra los trague. También vemos una ironía, que también es una figura retórica, es decir, una actitud sarcástica al no saber cuándo la tierra lo va a tragar, ¿no? Porque nadie puede prever su propia muerte. Ese día será, obviamente, aquí lo puse, ese día será el de su muerte, pero todavía no, porque él está vivo. Entonces vean ustedes aquí el buen manejo de la construcción cíclica, porque recordemos que el cuento se llama Y no se lo tragó la tierra. ¿Por qué no se lo tragó la tierra? Porque él está vivo, porque no está muerto. Y tragarse la tierra dentro del cuento es un lenguaje figurado de morir. Entonces, obviamente creo que nos queda claro que esto es un cuento de denuncia social, nos queda claro que Tomás Rivera quiere denunciar todos los abusos que sufre la clase trabajadora, específicamente los niños, cómo los someten a largas jornadas de trabajo, cómo no los dejan ni siquiera tomar agua, cómo los niños trabajan como si fueran adultos en una situación completamente de explotación. Además, el cuento es súper triste, o sea, porque realmente Tomás Rivera nos logra transportar a lo que siente la niñez trabajadora, ¿no? Con los padres enfermos,
y cómo es la primera vez en su vida, y seguramente esto es bastante autográfico, cómo fue la primera vez en su vida en que él dudó de la existencia de Dios, ¿no? Seguramente algo que en algún momento, siendo niño trabajador, porque yo les expliqué al inicio que él trabaja en el campo, en algún momento de su vida él seguramente cuestionó a su madre, a su padre, por la difícil situación económica que tenía su familia. Y esos cuestionamientos se verten claramente a través de las preguntas que constantemente se hace el protagonista. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué si somos buenos? ¿Por qué nos castigan así, no? Entonces, por eso es un cuento de denuncia social. Bueno, espero que les haya gustado el análisis y la lectura. Vamos a estar dedicando muchos meses a la lectura de cuentos. Me encantaría que me dejaran saber en la casilla de los comentarios qué cuentos ustedes quisieran que yo analizara en este canal. Les aviso que vamos a tener pronto algunos cuentos de Emilia Pardo Bazán, vamos a tener cuentos de Horacio Quiroga, vamos a tener otros cuentos de Tomás Rivera, pero si hay un cuento en particular que ustedes quisieran que yo analizara, por favor déjenmelo saber en la casilla de los comentarios. Les recuerdo suscribirse, darme un like, compartir el link de este video en sus redes sociales y recuerden, como siempre, que en el link de la descripción les dejo el imprimible de la clase. Recuerden también que no importa el cuento que ustedes estén analizando, los pasos son los mismos. Revisar un poco de datos bibliográficos que nos pueden ayudar a entender mejor el cuento, como hicimos con El hijo de Horacio Quiroga. Revisar un poquito de dónde viene el autor, en qué año nació, un poco sus orígenes para entender mejor la construcción literaria. Obviamente es importante también leer el cuento y tener claras las figuras retóricas o de pensamiento. No pueden ustedes identificar la figura si nunca la han estudiado, entonces les recomiendo que vayan a mi canal a revisar los 10 videos que yo tengo de figuras retóricas o de pensamiento. No tienen que ver los 10, pero sí la tengo bastante segmentado para que ustedes aprendan a identificar, ¿no? Porque aquí, si ustedes se fijan, más o menos en una hora hacemos la lectura, el análisis de los temas, la biografía, encontramos las figuras retóricas, pero obviamente esto es algo que si ustedes apenas por primera vez están analizando un cuento, se le va a hacer un poco difícil. Lo importante sí es que los pasos son los mismos. Entonces, si ustedes están analizando el primer cuento, va a ser más difícil que el número 10. Y esto es algo que van a ir adquiriendo con la práctica y la experiencia. No se desesperen por el tema de los nombres extraños, hipérbole, reduplicación, antítesis, ironía, apóstrofe, hipérbaton, encabalgamientos, que vamos a ver algunos en otros cuentos. Son nombres complicados para cosas sencillas. Lo más importante es ver mis videos, repasar y aplicar toda la teoría que expliqué hoy a los cuentos que ustedes estén analizando. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.